Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Yanira Arias. Soy la gerente nacional de campañas de Alianza Américas y también una recipiente o una beneficiaria del programa Estatus de Protección Temporal de El Salvador. Esta noche me acompaña Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, y Moni Ruiz Velasco. Ella es nuestra directora asociada en Alianza Américas. Vamos a estar esta noche conversando con todos y todas acerca de la decisión que se conoció la tarde de hoy, la tarde en la hora del este, pero la mañana en hora del Pacífico, emitida por la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de Pasadena, en California, con respecto al caso Ramos versus Nielsen, el cual ha sido un caso que ha mantenido protegidas a más de 300,000 personas de El Salvador, Nicaragua, Haití, Sudán, y también se había combinado desde el verano de 2018 a Honduras y Nepal, combinando otra demanda que se conoce como Bataray versus Nielsen. Ha sido muy preocupante escuchar que la Corte de Apelaciones se inclina hacia la administración Trump para darle el visto bueno de la cancelación de los alivios. Esta conversación está diseñada para entender qué significa lo que escuchamos ahora acerca de la Corte. Vamos a conversar los pormenores del impacto legal. Queremos también tener una conversación acerca de qué significa esto desde el aspecto político, las implicaciones que también esto tiene a nivel de los esfuerzos legislativos y, por supuesto, qué es lo que podemos hacer, porque todavía podemos tomar muchas acciones, especialmente si usted es una persona beneficiaria de TPS. Esta incertidumbre puede estar inclinándole a buscar ayuda. Esta conversación está diseñada también a orientarle para tomar esas decisiones. Déjenme primero brevemente decirles quién es Moni, quién es Oscar. Moni Ruiz Velasco es una defensora de los derechos humanos, abogada de inmigración, organizadora y es la directora asociada para la construcción del poder de Alianza Américas. Ella recientemente se incorpora al equipo de Alianza Américas. Y Oscar Chacón, como les mencionaba, es nuestro director ejecutivo, fundador de Alianza Américas, y es una persona que tiene una larga trayectoria de trabajo con las comunidades inmigrantes, tanto en los Estados Unidos como a través de las Américas. Oscar, además de ser el director ejecutivo de Alianza Américas, dio nacimiento a otros esfuerzos a nivel nacional, como la Red Nacional Salvadoreña Americana SAN, y también por mucho tiempo fue el director ejecutivo de Centro Presente en la ciudad en ese entonces en Cambridge, pero ahora Centro Presente está en East Boston. Dado que tanto Moni como Oscar tienen una larga trayectoria, tanto de conocimiento acerca de las leyes migratorias, Moni nos ha estado haciendo un análisis basado en su conocimiento como abogada de inmigración, pero también qué significa la decisión de la Corte del Noveno Circuito, y Oscar pues también va a utilizar su experiencia, su larga experiencia como activista, como líder comunitario. Él fue parte del movimiento que dio nacimiento al primer TPS, que es importante mencionar que gracias a la comunidad salvadoreña que se organiza a finales de los 80 que surge el primer TPS. Vamos a conversar también un poco acerca de qué es el TPS y permítanme comenzar antes de ser quién es el TPS, para quienes no sepan quién es Alianza Américas, decirle brevemente, somos una red nacional de organizaciones comunitarias, todas lideradas por personas inmigrantes, y estamos en 14 estados de los Estados Unidos y somos más
de 50 organizaciones que somos miembros de Alianza Américas. Voy a darle la oportunidad, antes de avanzar con el resto de la agenda que tenemos esta noche, para que tanto Moni como Oscar puedan enviarles un breve saludo a nuestra audiencia. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Yo creo que es un tema muy importante y obviamente algo que se está desarrollando, entonces este va a ser el primero de muchos eventos en donde va a haber información y es importante que la gente siga conectada con nosotros. Y yo sé que vamos a seguir adelante con más información detallada. Gracias, Yanira. Es un placer estar con todas las personas que nos acompañan y con mis compañeras Moni y Yani y las personas que nos están apoyando más en la dimensión técnica del evento. Pero es un placer. Yo creo que hay que aprovechar estas plataformas para tratar de hacer el trabajo de educación comunitaria, educación pública, que antes hacíamos en persona, pero que ahora, pues, en tiempos de pandemia tenemos que adaptarnos a estos nuevos mecanismos de compartir información. Es un placer estar esta noche por acá. Gracias, Oscar, y gracias, Moni. Y quisiera darle continuidad a lo que estaba mencionando, principalmente alrededor de la experiencia de Oscar como activista, líder comunitario, alrededor del tema del TPS. Les mencionaba que al final de los años 80, la comunidad de la diáspora, en ese entonces salvadoreña, junto con organizaciones basadas en fe y muchas otras entidades, se juntaron para tratar de proteger a más de 300,000 personas que en ese entonces estaban huyendo del conflicto armado en El Salvador, que sabemos se perdieron más de 75,000 vidas y otras miles desaparecieron en ese cruel parte de la historia de El Salvador. Fue ese activismo que llevó a personas como Oscar a presionar constantemente al Congreso de los Estados Unidos, y en ese entonces se estaba pidiendo una protección permanente para las personas que estaban a punto de ser deportadas y retornadas al conflicto armado en El Salvador. Es este activismo que lleva al Congreso a formular una decisión. Esa decisión fue incluir dentro de lo que es las actuales leyes migratorias de los Estados Unidos una acta para proteger a todas esas miles de personas que estaban a punto de ser deportadas. El estatus de protección temporal fue otorgado, fue un gran alivio para miles de personas en ese entonces en la historia de los Estados Unidos, aunque como les mencioné el objetivo era algo más permanente, pero sienta la base para que quede dentro de la ley de los Estados Unidos un alivio específico en situaciones en que las personas se encuentren en los países enfrentando situaciones de un conflicto armado o otra situación que les impida de manera segura retornar a sus países de origen, que puedan continuar en los Estados Unidos. Y en ese entonces el Congreso de los Estados Unidos define ciertos criterios, como les mencionaba, que exista un conflicto armado, puede ser también una situación de un evento natural, estamos hablando de terremotos, huracanes. Con los años se agregó también los hechos de las pandemias o las epidemias, y luego de ser designado El Salvador, queda establecida la ley, y posteriormente un segundo país protegido fue Liberia, un país africano. El tiempo corre, y también como estamos corriendo con la agenda de esta noche, no quiero tomar mucho tiempo, pero seguido de ello han habido muchos países que llenaron los criterios para poder las personas nacionales que ya residían en los Estados Unidos para el momento de la designación de sus respectivos países, acogerse al beneficio del TPS. Así como ahora tenemos a Honduras, Nicaragua, Sudán, Nepal, Siria, Yemen, el sur de Sudán, Somalia, que están beneficiándose de TPS, y que han habido otros países también que en su momento han enfrentado situaciones a las que menciona la ley del TPS. Estamos hablando de Guatemala, en muchas ocasiones en el entonces de la existencia de la Red Nacional Salvadoreña Americana SAN, también abogó por una designación
pero que no tiene el estatus de protección temporal designado por el gobierno de los Estados Unidos. Venezuela, que también es otro de los países que ha estado constantemente, muchas organizaciones, incluyendo Alianza Américas, abogando por la designación, y Bahamas, que recientemente que fueron afectados el año pasado con la temporada de los huracanes. Las poblaciones amparadas de TPS, ¿quiénes somos? Yo soy una de las personas, como les menciono, otras personas pues pueden haber llegado muchísimos años antes de la designación de sus respectivos países a ser acogidos con el beneficio del TPS. Hay personas que han residido en los Estados Unidos por más de 25 a 30 años. Recientemente estábamos en una conferencia de prensa en la que una de las personas que daba su testimonio llegó a los Estados Unidos en 1991. Estamos hablando prácticamente casi toda su vida, dependiendo de lo que es el alivio del TPS. Y para ello, pues queremos tener esta conversación y también hacer la clarificación que no estamos hablando de personas que son nuevas al contexto de los Estados Unidos. Año con año han venido teniendo la oportunidad de nuevamente poder extender el alivio cada vez que los gobiernos de Bush, de Obama, y hasta hoy el último que fue Trump, que hemos logrado ir aplicando para poder extender los alivios contra la deportación y extender la validez de nuestro permiso de trabajo, que son dos de los beneficios asociados a ser una persona recipiente o beneficiaria del programa de estatus de protección temporal. Además de que no solamente tenemos esos beneficios, que hemos retornado miles de millones de dólares en contribuciones tributarias a los Estados Unidos y el envío de remesas para el fortalecimiento de las economías de nuestras familias. Eso brevemente quisiera pasarle a Oscar, que sé que siempre le gusta agregar un poco más en el marco histórico, antes de pasar a lo que es un breve resumen de la decisión legal de parte de Moni. Si quieres agregar algo que crees que yo haya dejado de fuera en lo que es el contexto histórico, de quiénes somos las personas que tenemos TPS y la importancia de este programa. No, Yani, lo único que yo añadiría es que las personas que ahora son recipientes de la protección migratoria temporal o TPS, son personas que para efectos prácticos ya son residentes permanentes de los Estados Unidos. Y es una pena que nuestra ley migratoria no contiene ningún tipo de mecanismo que le permita a personas que han acumulado tiempos de vivir en Estados Unidos, años de vivir acá, poder ascender, ¿verdad?, a la condición de residencia permanente. Por eso es de que estas personas, muchos de ellos con más de 20 años de vivir acá, están ahora, precisamente a razón de esta decisión, en riesgo de potencialmente enfrentar un proceso de deportación en su contra. Así que es lo único que añadiría, porque sé que el tiempo va corriendo y porque me gustaría que pues Moni pasara antes que yo para explicar un poco el significado de la decisión. Correcto, y pues vamos a darle el espacio a Moni que nos dé un breve resumen de la decisión legal que escuchamos el día de hoy de la Corte de Apelaciones de Pasadena sobre el caso Ramos. Adelante, Moni. Gracias a los dos. Pues para hacer un resumen breve, ¿verdad? Y algo que es importante yo creo de mencionar es que estas luchas son de largo plazo, ¿verdad? De hecho, hasta este mismo caso empezó en el 2018, ¿verdad? Entonces es algo que ya tiene años, ¿verdad? Que se está peleando. Y desafortunadamente, ¿verdad? La Corte del Noveno Circuito, como mencionamos, tomó una decisión hoy que básicamente abre el camino a que la administración de Trump cancele el TPS para todas las personas, ¿verdad? Aunque este caso específicamente impacta a las personas de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, esta decisión puede ser aplicada o usada al TPS que tienen personas de otros países, ¿verdad? Les va a dar esa libertad. Entonces, la Corte decidió que ellos realmente no podían determinar si la acción que tomó la administración fue legal o no legal, que ellos no tenían esa autorización o esa discreción de poder determinar eso.
Y el segundo argumento que se estaba haciendo es que la decisión se hizo basada en discriminación racial, porque sabemos que hay un largo historial de no nada más el presidente, pero muchas personas dentro de su administración haciendo comentarios racistas y xenofóbicos, especialmente en contra de las comunidades latinoamericanas, en contra de las comunidades africanas, y eso se presentó muchas páginas de evidencia acerca de todas las declaraciones que se han hecho del presidente. Y la Corte en esa situación, ¿verdad?, decidió que ninguno de esos comentarios que se hicieron fueron específicamente acerca de TPS. Entonces, que por esa razón, ellos decían, no fue por una decisión basada en discriminación racial. Y bueno, es importante notar que esta decisión fue escrita por un juez que fue puesto en la corte, ¿verdad? Nominado a la corte por el presidente Bush, un presidente republicano, ¿verdad? Y la decisión fue una decisión de 2-1, o sea que 2 jueces decidieron a favor de la administración de Trump y un juez en contra, ¿verdad? Y yo creo que es importante notar eso, ¿verdad? Que no fue una decisión unánime. Y pues yo creo que la otra cosa que es importante, ¿verdad?, de resaltar en esta decisión es que esto no quiere decir que es el final de TPS, ¿verdad? Esto no quiere decir que a las personas se les acaba su TPS hoy, que ya quedan desprotegidos. Yo sé que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero en este caso, ¿verdad?, la decisión de la Corte es una Corte de Apelaciones, una Corte Federal, pues se puede elevar, ¿verdad? Se puede pedir que la Suprema Corte haga revisión de la decisión. Se puede también pedir en algunas ocasiones que un panel de más jueces revisen esta decisión. Entonces va a haber algunas decisiones que los abogados que están haciendo este litigio van a tener que decidir acerca de cuál es la mejor estrategia legal, ¿verdad? Pero la decisión fue hoy, entonces vamos en estos próximos días a saber un poco más de cuáles van a ser los siguientes pasos legales que siguen, ¿verdad?, después de la decisión de la Corte Federal. Gracias, Moni. Quisiera, antes de continuar con Oscar, ver si tenemos alguna pregunta desde el equipo de comunicaciones, antes de avanzar, si hay preguntas para lo que acaba de presentar Moni. Vamos a continuar pendientes de la sección de comentarios. Oscar, esto tiene connotaciones políticas. Donald Trump empezó de frente atacando a todas las comunidades migrantes el día que descendió desde las escaleras de la Torre Trump en Manhattan y frontalmente puso quién estaba en el blanco de su campaña política. Y subsecuentemente han habido otros movimientos que han ido enfatizando cuál es su sentimiento y cuál es el propósito de por qué las comunidades migrantes, incluyendo las que tenemos alivios temporales, somos un objetivo de interés para esta administración. Nos gustaría escuchar desde tu perspectiva un análisis político, que también esto nos ayude a entender en el marco, en el contexto que todos estos hechos están sucediendo y que nos des luz con respecto a qué es la significancia de lo que no solo nos comparte Moni, pero cómo se entreteje esto con el contexto sociopolítico, económico en el que estamos pasando. Bueno, mira, gracias, Yanni. En primer lugar, quiero resaltar algo que Moni señaló. Es un panel de 3 jueces quienes emitieron esta decisión este día. 2 de esos 3 jueces fueron designados por presidentes republicanos, uno de ellos por un presidente demócrata. Y la decisión, como bien dijo Moni, fue de 2-1. Es fácil imaginar quiénes tomaron esta decisión mayoritaria de 2-1 y quién estuvo en la minoría. Y es importante conectar esto con el momento electoral que estamos viviendo. Para bien o para mal, los presidentes son los que designan a los jueces que luego pasan a ocupar, siempre y cuando sean confirmados, los puestos en las cortes de apelaciones, que son precisamente el tipo de cuerpo que ha hecho la decisión dada a conocer este día. Entonces, con lo que
quiero básicamente indicar que en un momento electoral como en el que estamos, esta decisión debería de invitar a todas las personas que nos preocupamos por los inmigrantes, que somos inmigrantes y que podemos votar en este país, a que no dejemos pasar por alto esta oportunidad de hacer sentirnos en el contexto de esta campaña electoral que estamos viviendo. Quiero destacar también de que la decisión de hoy es una parte esencial de lo que ha sido una campaña muy consistente por parte de la administración Trump, pero francamente de varios gobiernos estadounidenses, más allá de los últimos 3 años y medio, casi 4 años ahora, de Donald Trump. Y es básicamente la configuración del extranjero como alguien que se debe de temer, ¿verdad? El extranjero como una amenaza para el país. Y en este contexto, no hay ninguna duda que Donald Trump ha ocupado la imagen del extranjero, especialmente el extranjero que no es un extranjero de raza blanca, un extranjero de minoría étnico-racial o de grupos étnico-raciales que constituimos la minoría todavía en Estados Unidos, para alimentar miedo, ¿verdad? Para alimentar temor en la sociedad estadounidense. No hay duda de que esta decisión pone sobre la mesa la posibilidad, incluso algunos dirían la probabilidad, de que muchas de las 300,000 y pico de personas que son actualmente beneficiarios de TPS pudieran enfrentar efectivamente una deportación, ¿verdad? Porque recordemos que a diferencia de la población netamente sin papeles en Estados Unidos, los tepecianos es igual que el caso de los DACA. El gobierno prácticamente sabe dónde vivimos, quiénes son nuestras familias, a dónde trabajamos, etcétera, etcétera. Entonces somos población fácilmente identificable y eso hace más grande el riesgo de que el impacto de las deportaciones pueda ser grave. Creo que es importante también mencionar que más allá de la situación en los Estados Unidos y el impacto en cientos de miles de familias que son hogares de estatus migratorios mixtos, donde hay muchos niños nacidos en Estados Unidos de padres que son beneficiarios de TPS, también hay que ver el contexto de la condición en los países de origen de estas personas. Y para enfocarme brevemente en los 3 grupos más numerosos, el caso de El Salvador, Honduras y Haití, estamos hablando de países que definitivamente no están en condiciones óptimas de recibir a población deportada. No lo estaban a principios de este año y todavía mucho menos ahora en el contexto de la pandemia generada por COVID-19. Además de estas condiciones estructurales que niegan básicamente oportunidad de bienestar económico, social, político, cultural de estas poblaciones, hay muchos de estos países, si no todos, que también enfrentan condiciones de seguridad personal graves. Hace un poquito más de un año, justamente Alianza Américas copublicó un estudio con nuestra organización miembro Centro Presente y con nuestros aliados de Abogados para los Derechos Civiles de Boston, que básicamente documentó las condiciones de riesgo que se enfrentan en El Salvador, en Honduras, y que hacen extremadamente peligroso estar hablando de deportar a más población a estos países. Creo que es importante también señalar que la población beneficiada de TPS ha demostrado en el contexto de la pandemia que hemos estado viviendo los últimos meses que juegan un rol clave en Estados Unidos. Son parte de ese grupo de trabajadores denominados esenciales, que es una categoría que personalmente creo que no aplica solamente a quienes el gobierno dice que son esenciales. Creo que todos los trabajadores somos esenciales. Pero en este caso específico hay alrededor de 130,000 personas que son beneficiarios de TPS, considerados precisamente como trabajadores esenciales en Estados Unidos. Así es que, insisto, creo de que la decisión de hoy, más allá de ser una decisión que impacta la vida de personas altamente beneficiosas para la nación, para Estados Unidos, para sus países de origen, es una decisión irracional, ¿verdad? Porque como ya les expliqué, los beneficiarios de TPS
son personas que lejos de estar viendo cómo lo vamos a sacar, deberíamos de estar viendo cómo podemos apoyarles por sus enormes contribuciones, no solamente a la generación de riqueza, tan mal distribuida, por cierto, en Estados Unidos, pero también las contribuciones tributarias, ¿verdad?, que hacen estas personas y el enriquecimiento cultural al que estas personas han contribuido, que me parece que son sumamente importantes. Hay mucho más que se podría decir, Yanni, pero en aras de ser breve, lo dejaría por ahí y quizás solo me resta decir que, como bien decía Yanira, esta situación que estamos viviendo, el anuncio de hoy, no debe de ninguna manera de deprimirnos, al contrario, debe llenarnos más de energía, porque al igual que, como bien dijo Yanira, allá en la década de los 1980s, muchos de nosotros que éramos indocumentados, que no teníamos miedo, no teníamos tampoco dudas de desafiar el gobierno de Estados Unidos, no solo en su política antiinmigrante, que desde aquel entonces ya estaba vigente, sino también la terrible política exterior de Estados Unidos, que ha causado muchos de los problemas que hemos tenido nacionales de los países hoy beneficiarios de TPS, pero muchos otros, y que teníamos también el deseo de enfrentar y de proponer soluciones para solventar. Así es que yo creo que ese es un momento para llenarnos de energía, de valor, de coraje, organizarnos mejor que nunca antes y pelear por nuestros derechos. Gracias, Jan. Gracias, Oscar. Tengo dos preguntas, y una para ti y otra para Moni, que que hemos seleccionado, pero antes que nada saludar, hay muchas de nuestras organizaciones miembros que están sintonizando. Para quienes no han tenido la oportunidad de conocer a las organizaciones miembros de Alianza Américas, todas son lideradas por personas inmigrantes. Muchas de ellas son parte de ese movimiento que le dieron vida al primer TPS. Estamos hablando de los carecen de Washington, D.C., carecen de San Francisco, carecen de Los Ángeles, Centro Presente, del que fue director Oscar Chacón, Centro Romero, que se encuentra en Chicago, Monseñor Romero, que inspiró a muchas personas de la diáspora salvadoreña en aquel entonces, generando organizaciones que llevan el nombre de nuestro Santo de las Américas. Y también nos sintoniza desde Washington, D.C., nuestra querida amiga Janet Nolteños, de Casa de la Cultura de El Salvador, que no solamente habla por la cultura, pero que en medio de la cultura es un espacio de sanación y de lucha. Nuestros compañeros y colegas Francisco Segovia desde Minnesota, y pues hay más personas que nos están sintonizando, pero queríamos aprovechar a mencionarles porque son parte de esa diáspora salvadoreña que desde más de 30 años han estado en el acompañamiento de las comunidades centroamericanas y no centroamericanas, haciendo justicia y tratando de crear una vida más digna en los Estados Unidos y, como mencionó Oscar, también nuestro impacto en las Américas. La pregunta para ti, Oscar, sobre el impacto económico que tendrá el país, al fin, los diferentes países, no solamente El Salvador, pero El Salvador, como tú mencionaste, es el país con mayor número de personas beneficiadas del programa. El impacto económico que toda esta gente dejará de aportar al seguro social, al otro programa muy vital para los Estados Unidos, que es el Medicare, incluso el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Y la pregunta para Moni, yo sé que Moni es muy importante la óptica que ella trae en los aspectos legales. Hay consejos que le podemos dar a la persona que hace esta pregunta para seguimiento de manera más individual. La persona tiene una hija de 18 años de edad y quiere saber si hay opciones para él y su familia. Oscar, la pregunta para ti. Bueno, miren, no tenemos tiempo para darles todos los detalles de los múltiples estudios que han sido publicados a lo largo de los últimos 3 años en particular, que han documentado de manera contundente las maneras múltiples en que los beneficiarios del TPS, al igual que los beneficiarios de DACA, contribuyen
al bienestar de los Estados Unidos, no solamente en cuanto a generación de riquezas, sino también contribución tributaria. Estamos hablando de miles de millones de dólares que estas personas contribuyen anualmente, miles de millones de dólares que se han venido abonando a las arcas del Seguro Social, a las arcas del Medicare en Estados Unidos. Estamos hablando también de la increíble contribución que han hecho, especialmente este año, como lo he mencionado. Hubo un estudio reciente justamente documentando cómo los beneficiarios de TPS han sido, pero sumamente importantes, ocupando puestos claves en industrias que han sido consideradas, o campos de empleo que han sido considerados esenciales. Entonces, si aquí estuviéramos realmente hablando de hacer decisiones basado en el peso de la evidencia, nada de lo que estamos discutiendo ahorita tendría ningún sentido de ser, porque todas las personas inmigrantes en general, tanto las poblaciones que viven en Estados Unidos sin papeles, como las personas que han sido beneficiarias de programas como DACA y TPS, representan ningún tipo de aspecto negativo para Estados Unidos. En general somos una enorme ganancia, ¿verdad? Para Estados Unidos. Ya no hablemos de los países de origen. Hay que recordar que los beneficiarios de TPS son una parte importante de los millones de inmigrantes que vivimos en Estados Unidos y que enviamos anualmente ayudas a nuestros países de origen. Ya hemos visto en los pasados 6 meses el impacto adverso que han tenido las remesas en países como El Salvador, Honduras, que son 2 casos específicos de beneficiarios de TPS, como también de Haití. De ser deportada la población beneficiaria actualmente de TPS, estaríamos observando un empeoramiento en esta condición económica en los países de origen, que irónicamente es lo que contribuye enormemente a dar origen a la migración no autorizada, porque la gente no emigra porque un día se despertó y ya no le gustaba su país, sino por las condiciones graves, ¿verdad?, de exclusión en las que han tenido que vivir y que llegan a la conclusión finalmente que la única opción es realmente ir a buscar mejores horizontes fuera del país, aún así tengan que hacerlo de forma no autorizada. En ese sentido, insisto, estas decisiones como la que vimos hoy y otras que se han tomado afectando precisamente a este tipo de población, no obedecen a un análisis basado en la evidencia, sino más bien en caprichos políticos, caprichos ideológicos que lamentablemente son dominantes, ¿verdad? En el Congreso de Estados Unidos, principalmente en el lado republicano, prejuicios que definitivamente el presidente de los Estados Unidos ha claramente abrigado, y en este sentido creo de que tenemos que seguir luchando porque hay que recordar, la decisión de hoy no significa nada absolutamente malo mañana. Entonces tenemos que trabajar hoy más que nunca para frustrar estos planes adversos y más bien ver de qué forma podemos transformarlos en oportunidades para nuestras comunidades. Antes de pasarle la oportunidad a Moni, tengo otra pregunta para ella, pero hay otro comentario relacionado a lo que tú acabas de mencionar. ¿O será que entonces una nueva administración es la única esperanza? Bueno, yo diría de que indudablemente el espectro de un cambio de gobierno en Estados Unidos como consecuencia de las elecciones del 3 de noviembre, que es un proceso electoral que todos sabemos es muy reñido, independientemente de lo que las encuestas de opinión pública digan, sabemos de que va a ser una elección reñida y por eso es bien importante que todas aquellas personas que somos ciudadanos, ya sea porque nacimos aquí o porque nos naturalizamos, que tenemos la edad, que estamos empadronados, hagamos todo el esfuerzo posible por ir a votar en las elecciones de este año, porque indudablemente yo no tengo duda de que si hay un cambio de gobierno, si quien pasa a ser el siguiente ocupante de la Casa Blanca es un demócrata, es altamente probable que se van a poner en vigencia medidas que garanticen mantener protegida a esta población. Y a la misma vez, nosotros vamos a presionar enormemente para que el Congreso apruebe cambios que permitan que esta población pueda solicitar por medio de un programa específicamente diseñado para ese fin,
la condición de residencia permanente, que como dije anteriormente, es la condición real en la que vive esta población y han vivido ya por años. Entonces creo que sin duda alguna el contexto electoral, la elección del 3 de noviembre es crucial, es una fuente de esperanza. Hay otras, pero creo que esta es una de las principales. Gracias. Moni, además de la pregunta que te hacíamos sobre la persona que tiene una hija de 18 años de edad y tratando de indagar qué opciones legales tiene, hay otra pregunta para ti. ¿Existe la posibilidad de llevar la demanda de las comunidades amparadas con el TPS hasta la Corte Suprema de Justicia? Esto nos llega desde nuestra gran amiga y aliada Irma Flores, desde Somerville. Sí, pues voy a contestar esa pregunta y luego regreso a la otra, más específica. Pero como había mencionado, ¿verdad? Sí hay una gran posibilidad, de hecho, de que estos temas, estos asuntos vayan a estar frente a la Corte Suprema de Justicia. Este caso se puede apelar a la Corte Suprema y sabemos que hay otros casos también pendientes en las Cortes de Apelaciones que tocan sobre el tema de TPS, ¿verdad? Y que esas decisiones, ¿verdad? Es muy posible que vayan a terminar frente a la Corte Suprema, salgan del lado que salgan, ¿verdad? Aunque no sepamos, ¿verdad? De cualquiera de los dos lados puedes tener esa apelación. Entonces es algo que podemos ver como una posibilidad muy, muy, muy real y pues tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Con eso. Acerca de la otra pregunta, ¿verdad? Bueno, no sé si lo mencionamos al principio, pero una de las cosas que es bien importante en estos, especialmente estos foros abiertos, es que la gente no dé demasiada información personal, ¿verdad? Porque no queremos que nadie se ponga en ningún riesgo adicional. Y es importante también recalcar que cada caso es diferente, cada caso tiene muchos factores que pueden variar. Entonces es importante consultar con un abogado de confianza, una organización que esté acreditada a dar servicios legales para que pueda alguien realmente investigar y asegurarse cuáles son sus opciones legales, ¿verdad? Y cuáles no son sus opciones legales. Hace unos días acabamos de tener un evento acerca de cómo es que personas con TPS que viajaron, ¿verdad? Con permiso para volver a entrar al país, pueden tal vez beneficiarse de arreglar sus papeles si alguien tiene algún hijo que puede pedirlos, ¿verdad? Nada más generalmente lo que puedo mencionar es que los hijos ciudadanos pueden pedir a sus papás hasta que ellos tengan 21 años de edad. Entonces, el primer lugar es que tiene que llegar a que alguien tener un hijo o hija ciudadana que tengan 21 años y luego las cosas específicas para ver si alguien califica o no para la residencia son muy, muy detalladas y es importante consultar con alguien directamente y con privacidad para investigar si alguien califica para la residencia ya después de que tenga alguien que lo pueda pedir. Entonces, les aconsejamos que consulten con una agencia legal o con una agencia comunitaria que los pueda referir a una agencia legal en el área en donde vivan y con abogados de confianza. Aprovechando lo que mencionó Moni, le voy a pedir el favor a mis colegas que están manejando el tema de comunicaciones, si pueden incluir en los comentarios el enlace a la conversación que tuvimos recientemente del tema que hizo mención Moni. Y lo otro también, por favor, compartir con nuestra audiencia la lista de organizaciones miembros de Alianza Américas. Aclarar, posible que no toda la organización que usted va a ver en ese listado tenga un departamento de asistencia legal, pero pueden ser un contacto con recursos locales para garantizar de que se le refiera con la asistencia apropiada y sobre todo aquí vamos a evitar ser víctimas de fraudes, que ya en unos minutos lo vamos a hablar. Solo quería añadir algo a lo que se preguntaba, ¿verdad? Y que ya Moni ha hecho una alusión rápida. Hay por lo menos 2 casos de litigio que han estado en forma de adormecimiento, si se quiere, justamente esperando el desenlace del caso Ramos versus Nielsen. Uno de esos casos está justamente por pasar de modo de hibernación a modo de estar en carrera, y es el caso que justamente representan abogados para los derechos civiles en la demanda legal Centro Presente versus Trump, que creo que es una de las demandas que tienen mucha importancia ante los desarrollos de hoy, precisamente porque agrupa a varios de los grupos nacionales, incluidos también.
y dado el sistema jurídico de Estados Unidos, hay incluso una posibilidad de que como resultado de estas demandas legales pudieran haber remedios temporales aplicables a los beneficiarios de TPS mientras los casos llevan su curso de pleito pues en las cortes. Entonces creo que es importante entender que la noticia de hoy, como dije hace un rato, lejos de ponernos en un plano de desánimo, debe más bien ser un llamado a la acción, ¿verdad? Para que nos organicemos mejor, nos informemos mejor y busquemos el apoyo necesario para asegurar que la idea de ser deportado sea absolutamente algo en lo que pensamos por último, pero hay muchos pasos que dar antes de llegar ahí. Exactamente, gracias Oscar. Y en ese sentido, pues me quito el sombrero de una persona empleada de Alianza Américas y organizadora comunitaria y me pongo el sombrero de una persona directamente impactada por esta decisión. Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con Oscar que lo que menos yo voy a hacer en este momento es darle el gusto a la administración Trump de empezar a hacer maletas y de dejar más de 20 años de esfuerzos y de sacrificios para ceder a este tipo de agendas xenófobas, racistas, que el miedo lo usan nada más para continuar avanzando en sus deseos de controlar el poder. Y con esto paso a lo que es lo que tenemos que hacer en este momento. Sobre todo, informarse de qué es lo que está pasando. Y que entender que en este momento no significa que mañana vienen a buscarnos las autoridades migratorias. Como mencionó Moni, todavía hay muchos pasos antes de que los abogados y las abogadas litigadoras del caso Ramos digan que esto es lo último que se va a hacer. Están otras demandas. Hay más de 6 demandas solo para el caso del TPS y otra docena más para la situación de DACA, aunque ya se solucionó, no se solucionó, pero en la Corte Suprema de Justicia llegó a un punto, pero no significa que incluso que en la Corte Suprema de Justicia sea el último espacio donde vamos a dar la lucha. También está la lucha legislativa. Y eso me lleva a decir que como personas, tanto de la red de Alianza América y como persona directamente afectada, reafirmamos nuestro compromiso de abogar para continuar haciendo presión al liderazgo del Congreso de los Estados Unidos, a la líder Pelosi, al líder Schumer, al líder McConnell, incluso a todos sus representantes de la Casa en el Congreso y también en la Cámara Alta en el Senado. Hay que insistir que es en las manos del Congreso donde está el poder para poder legislar. Hace un año, en junio, ya más de un año, en junio de 2019, se pasó una propuesta de ley en la Cámara de Representantes conocida como HR6 o la propuesta de los sueños y las promesas, Dream and Promise Act, y se presentó una propuesta en la Cámara Alta del Senado, lo que se conoce como el Secure Act. La del Secure Act nunca se discutió, la HR6 sí pasó por los diferentes aspectos de conversaciones y debates en la casa y fue votada a favor, con un margen que es importante, aunque no fue la mayoría de la Casa de Representantes, lo cual indica que hay mucho trabajo de educación y de presión que hacer, pero ahora la bola o el espacio de acción está en el Senado. Y hay muchos legisladores en sitios claves que están tratando de mantener su silla de poder dentro del Senado. Y ahí también hay que hacer presión. Hay que hacerle presión a Rubio, para quienes están sintonizando desde la Florida. Rubio está en una situación vulnerable. Tenemos que hacerle presión para que escuche cuáles son los reclamos de la comunidad protegida por el TPS, también protegida por DACA. También reafirmamos que es muy importante que debemos presionar a los presidentes de Centroamérica, El Salvador, en Honduras y Nicaragua, a que deben hacer lo suyo también. Porque si bien muchas de las personas que están en este momento dándonos like, poniendo comentarios, han estado desde el día 1 que se canceló, se anunciaron
las cancelaciones de los alivios para El Salvador, Honduras y Nicaragua han estado ahí consistentemente, presionando al Congreso, presionando al presidente Trump, pero también hemos estado insistiéndole al presidente Nayib Bukele, a Juan Orlando Hernández y también al presidente Ortega a que usen su poder como presidentes para mediar por nosotras. Por nosotros y nosotras. Yo acabo de tuitear por ahí también algo que dije, y es cierto, como recipiente de TPS, lo que menos voy a pedir que después de 20 años de haber contribuido a mi país es que me vayan a premiar con autodeportarme. Eso es lo que sería definitivamente algo injusto, y también muchas de las personas que están sintonizando en este momento estarían de acuerdo conmigo que no es la justicia que pedimos, sino una protección permanente o como mínimo la continuidad ahora que ya la Corte del Noveno Circuito ha decidido en cancelar. Lo siguiente que estamos pidiendo es pedir a las familias beneficiarias de TPS a no tomar decisiones apresuradas. Como les mencionó Moni, en este momento lo mejor es informarnos para entender todos los pasos que hacen falta, sobre todo si no ha buscado asistencia legal de su caso, es importante que la busque inmediatamente. Recuerde que la consejería que le hayan dado a su vecino no le aplica a usted, tiene que ir de manera muy detallada, los casos son personalizados, pero estamos a tiempo. Si usted quiere acceder a la consejería legal, puede también visitar una de las organizaciones miembro de Alianza Américas, y de no haber una, le vamos a poner en contacto. Evitar ante todo que ser víctima de fraudes o de estafas. Y lo otro también enfatizar en esta tarde es que la decisión, como mencionó Moni, probablemente luego de la decisión, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía debe de emitir un plan de cómo va a proceder a implementar su decisión de cancelar el alivio del TPS. Y recuerde que estamos 4 países de los que ya sabemos, Honduras y Nepal todavía estamos pendientes, pero básicamente el argumento utilizado en Ramos es una base de amenaza para las personas que estén sintonizando en este momento de Honduras. Así que sí, aunque no haya una decisión en este momento inmediata para Honduras, este es el momento para organizarse. ¿Puedo decir algunas cosas nada más de las preguntas que están llegando? ¿Sí? Sí. Gracias. Nada más para recordarles a las personas que el TPS, como mencionó Yanira, no se está terminando, ¿verdad? Entonces, para las personas de Sudán, Nicaragua y Haití, el TPS ahorita en este momento sigue vigente hasta marzo del 2021. Y para las personas de El Salvador sigue vigente hasta noviembre del 2021. Entonces hay todavía mucho tiempo, ¿verdad? Pero esas fechas son importantes para que las personas no piensen que ya se les acabe, o si sus licencias se van a vencer, las pueden extender hasta esas fechas al mínimo. Entonces todavía hay muchas cosas que pueden pasar de aquí a esas fechas, ¿verdad? Y hay que mantenernos bien informados acerca de eso para que, como ya se ha mencionado varias veces, no es el fin del estatus en este momento, ¿verdad? Pero sabemos que estas decisiones, pues son decisiones administrativas, ¿verdad? La decisión que tome la administración, ¿verdad? En la Casa Blanca y que tome el Departamento de Inmigración son decisiones administrativas, y que por eso es donde vemos que estas decisiones vienen a consecuencia de nuestros votos, ¿verdad? Y el votar es bien importante. Entonces, esa es otra, nada más para recordarles a las personas, ¿verdad? Que es importante salir a votar el 3 de noviembre, y en la página de internet de Alianza América, en el sitio de web, tenemos un recurso excelente que está en español para la comunidad, que pueden tener acceso en su estado en el que vive, porque las reglas son diferentes para votar en cada estado. Y pues sí queremos animar a todas las personas a que si alguien no puede votar, ¿verdad? Ya sea por su situación migratoria o por su edad, o ¿verdad? O lo que sea, que traten de por lo menos animar a sus mejores amigos, a 5 a 10 personas a que salgan a votar, porque muchas de estas decisiones a veces se deciden por un poquito, ¿verdad? Por poquitos votos. Entonces necesitamos que todas las personas salgan, que vayan al sitio de web de Alianza América para saber cómo votar en cada estado. Ahí está toda la información en español,
y tal vez podemos pedirle a nuestras compañeras si pueden poner el enlace para esa parte del sitio de web. Y como mencionamos, ¿verdad? Las preguntas específicas de los casos son importantes hacerlas con un abogado de confianza o una organización que que esté acreditada a dar servicios legales. Así es, y Gracias, agradecer a Larisa, que también de Larisa Andúa Cuadra de Carece en San Francisco, dice, tenemos que pedirle a nuestros aliados que pueden votar, que voten. El lunes 19 de octubre es el último día para registrarse para votar. Así que es importante, tenemos tiempo, todos los desafíos los podemos transformar en oportunidades. Aquí están sintonizando muchas personas directamente impactadas, a las que hemos visto yendo a visitas de incidencia en Washington, D.C., visitando también a sus legisladores a nivel de distrito, pero también educando a oficiales electos de la ciudad, del estado, a crear espacios de política pública que protejan de tanto el acceso a la salud o el otro tipo de servicios, para que eso también contribuya a reducir la ansiedad que este tipo de decisiones genera. No sería una persona, sería inhumano decir que esto no genera miedo, ¿no? No le voy a decir que es normal sentirlo, pero también es importante sentir que tenemos la solidaridad y que usted no está sola ni está solo, y que hay muchas organizaciones, tanto de organizaciones de base comunitaria, redes como Alianza Américas, que estamos haciendo lo propio, pero le necesitamos a usted que también sea parte. Y ahí es donde empiezan las cuatro principales cosas que podemos hacer. Informarnos, hablar en familia de lo que significa esto y tomar decisiones de organizarnos en familia para que quienes también ya tienen hijas y hijos que están en la edad de votar, va el tercer paso, salir a votar para poder decidir por el futuro de nuestras familias y de nuestras comunidades. Y el cuarto, entendamos que todavía el Congreso puede tomar una medida para protegernos, pero no va a hacerlo de manera urgente si nosotros y nosotras no creamos la urgencia. Con eso estamos casi llegando al final de la... Había una pregunta, Yanni, sobre el tema del año adicional que se ha mencionado en algunas fuentes noticiosas para el caso de los salvadoreños. Es importante clarificar, los demandantes del caso Ramos versus Nielsen ya habían logrado establecer acuerdos que garantizaban que no íbamos a estar en una condición precipitada de tener que tomar medidas. Esa medida específica es lo que mencionó Moni, que le permite a las nacionalidades afectadas por la decisión de hoy estar protegidas por lo menos hasta mediados del mes de marzo, porque básicamente el acuerdo era de que iba a ser un periodo de 120 días los que iban a darse de protección adicional para todos los grupos afectados. En el caso específico de El Salvador, el Departamento de Seguridad Doméstica publicó en el Diario Oficial de los Estados Unidos que en el caso específico de ese grupo nacional, por ser tan numeroso, hay que recordar que solamente de El Salvador hay cerca de 200,000 personas afectadas por el TPS, y el siguiente grupo más numeroso es el caso de las personas de Honduras, que andan como por 55, 60,000 personas máximo hoy por hoy. Entonces ustedes pueden ver la diferencia numérica. Precisamente por eso el Departamento de Seguridad Doméstica otorgó 245 días más para personas salvadoreñas. En El Salvador ha habido un manejo un tanto, digamos que no tan claro sobre esto, porque se ha dicho por parte del gobierno actual que gracias a las buenas relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos, a los salvadoreños se les dio un año más. En realidad no es un año más. O sea, 120 días ya estaban estipulados y los 245 días seguramente ya estaban estipulados también. Ahora, lo que pasa es que recordemos de que así como hay campaña electoral en Estados Unidos, hay campaña electoral en El Salvador también. Y a veces, lamentablemente, se quiere sacar provecho de la penuria de la gente, de la incertidumbre de la gente, para pues llevarle agua al molino de cada quien.
Entonces yo creo que en eso hay que estar claros, pero lo importante es estar muy sabidos de que no hay que preocuparnos porque vienen todavía muchos capítulos de lucha entre ahora y marzo y ciertamente entre ahora y finales del próximo año. Así es que tenemos que seguir llenos de energía porque esta batalla apenas comienza. Así es, Oscar, y antes de darle el espacio a Mónica, hay una pregunta para ella. Quisiera que quienes nos escuchan veamos lo que está sucediendo en un plan de emergencia, las personas viviendo en la costa oeste de los Estados Unidos con los incendios o las personas que están siendo impactadas en la ruta de los huracanes. Usted no toma un plan de cómo protegerse de estos eventos el mero día del suceso. Uno va tomando las medidas necesarias para que cuando llega, usted tiene la preparación para salvaguardar su vida, la de su familia, tiene sus documentos a mano porque van a ser necesarios en caso pierda su vivienda. Pero eso es un ejemplo en el que también les menciono de que para esta situación de los ataques de la administración Trump contra la comunidad TPS, es que tenemos que también tener nuestro plan y ese plan incluye este círculo de apoyo de organizaciones y de comunidad, pero no podemos actuar de manera coordinada si no es parte también usted del esfuerzo. Y que es importante que entienda que hay recursos informativos, que hay organizaciones listas para seguir dando la lucha y que ningún plan va a ser eficiente si la misma persona afectada no es parte del esfuerzo. Y le doy el espacio a Moni para que nos dé la respuesta sobre una persona que pregunta cuál es la situación con la comunidad hondureña. Y pues nada más rápidamente, porque yo sé que se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? No es que se nos haya pasado Honduras, lo que pasa es que Honduras no está específicamente cubierto por este caso, pero como mencionamos, ¿verdad? Es muy posible, ¿verdad? Porque vemos que esta administración está haciendo muchas cosas antimigrantes, es que tomen básicamente esta decisión como permiso de terminar otros, de tratar, sí, de terminar otros estatus, ¿verdad? De otros países y de básicamente usar la misma autoridad que ellos van a sentir les está dando esta corte de apelaciones para que impactar a las otras comunidades con TPS. Entonces hay que estar al pendiente, ¿verdad? Y hay que estar informados y conectados a recursos que tengan información en la que pueda confiar y para que nadie vaya a ser víctima de fraude, ¿verdad? Y caer en manos de alguien que se pueda aprovechar de una situación de miedo, ¿verdad? Que tenemos en este momento. Y una clarificación última es que la fecha última para registrarte para votar cambia de estado a estado. Entonces es importante que sepamos que en cada estado es diferente y el sitio web que recientemente hemos lanzado desde Alianza Américas busca precisamente darle respuesta estado por estado. Así es que no duden en consultar para que tengamos la información precisa en nuestro conocimiento dependiendo del estado donde nosotros vivamos. Gracias, Oscar. Gracias, Moni. Y gracias a quienes están sintonizando esta conversación. Recuerde que la dignidad suya, la dignidad de nuestra familia, la dignidad de nuestras familias en nuestros países de origen, deben ser la razón que nos motive a seguir luchando. No nos dejemos llevar por el miedo de tener dudas. Busque ayuda apropiada. No se deje llevar tampoco por rumores o por información que no esté confirmada. Al final del día, cualquier decisión no va a impactarle a usted hoy, puede tener consecuencias para largo plazo. Y no solamente a usted, también a sus seres queridos. El mensaje final es que aquí no estamos bajando la guardia y estamos ya desde en este momento dando la lucha para seguir adelante y no vamos a permitir que nuestras comunidades continúen siendo pisoteadas y no reconocidas, especialmente las que acabamos de recibir la decisión de la cancelación de TPS. Así que muchas gracias a las organizaciones miembros que están sintonizando, a mis compañeras del equipo de comunicaciones, a Yancy, Elena, que nos han apoyado con la parte técnica, y comparta por favor esta conversación con quienes no lograron verla desde el principio y no duden en enviarnos un mensaje privado por inbox si usted necesita asistencia legal para conectarle con alguien que le oriente.
Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todas y todos.